Antes de comenzar, pues primero quería saber un poco el perfil de gente que tengo más o menos aquí, pero vamos a dejar claro, porque si todos sois estudiantes de informática, ¿no? Entonces creo que los términos técnicos más o menos lo vais a entender todos. Si alguien se me pierde por el camino, que no pasa nada, preguntáis, ¿vale? Ustedes se pueden enterar de que salieron más o menos con las ideas más o menos claras, aunque no tengan todos los conceptos a priori claros, ¿no? Esto que vamos a ver, en principio, es aplicable tanto para entornos web como para móvil. Entonces está un poco a caballo entre las dos salas, ¿no? Hemos separado web room y la mobile room, pero realmente esta parte de desarrollo en la nube, puesto que está pensado para proyectos web, en el proyecto web hoy en día ya se pueden ver perfectamente en dispositivos móviles, ¿vale? Esto sería aplicable a ambos entornos, ¿no? Nuestro objetivo en esta presentación de la nube van a ser proyectos web, pero a una escala un poco superior a la normal. Es decir, si vais a hacer una web corporativa, vais a hacer un blog, esto sobra totalmente, ¿vale? Esto se va a aplicar en el caso de que tengáis que abordar un proyecto con una perspectiva de crecimiento muy grande. Os voy a decir, por ejemplo, un nombre así tipo 20, un Facebook o algo así, ¿no? Pero claro, los estados iniciales, ¿no? Vais a hacer algo que va a ser así, o pretendéis que sea igualmente grande, que tenga un volumen de visitas muy grande, y tenéis que preparar la plataforma desde el principio para que pueda escalar y ir adaptándose a las necesidades de la demanda que tenga vuestra página, ¿no? La misión, el objetivo que pretendemos es conseguir que la plataforma web esté online el 99% del tiempo. No digo el 100%, porque el 100% es imposible. Se puede ir la luz perfectamente, estas cosas también. Va a haber que hacer actualizaciones en la plataforma. Habrá momentos en los que habrá que pararla, pero que sea de forma controlada, ¿vale? El resto del tiempo tiene que estar online, tiene que estar disponible. ¿Eso es imposible? Puede parecernos imposible en algunos momentos, pero es perfectamente factible, ¿vale? Se nos va a caer al principio, cuando si abordáis nuestro proyecto, se os caerá la plataforma, asumidlo, porque vendrán picos imprevistos, pero teniendo una serie de pautas y una serie de reglas a la hora de hacer el desarrollo, podéis evitaros muchos problemas y conseguir minimizar esos tiempos de inactividad, ¿no? de la plataforma. Bien, para entender el problema, el por qué se cae una plataforma cuando vienen muchas visitas, tenemos que ver un poco todo el proceso que interviene a la hora de servir una aplicación web, ¿no? ¿Cuántos de aquí han hecho una página web alguna vez? Todos. Bien, perfecto. Entonces, todo esto más o menos va a sonar. ¿Vale? Así que voy a procurar ir rápido. Lo primero que vamos a hacer es que el navegador pues, va a recibir una petición, ¿no? Un cliente se conecta a nuestra plataforma, mete la dirección, ¡pum! Ya tenemos una petición que llega a nuestro servidor web. Vale, esa petición, ¿qué va a generar? Pues va a generar seguramente que nuestra aplicación va a hacer normalmente varias, consultas a base de datos, ¿vale? Para generar la información que debe pintarse. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que atender las peticiones, tenemos que hacer consultas a base de datos. Con esa información vamos a generar HTML, ¿vale? Ese HTML, que lo hemos puesto por aquí como un poco aparte, suele haber partes de ese HTML que van a ser módulos recurrentes. ¿Por qué digo recurrentes? Porque si os fijáis en cualquier plataforma web hay un montón de partes que son comunes, estemos donde estemos. ¿Vale? Muchos elementos de la página se mantienen comunes en todas las páginas del sitio web, ¿verdad? Pues eso es lo que llamamos módulos recurrentes, que vamos a tener que ir generándolos, ¿vale? Porque, por ejemplo, imaginaos usuarios conectados, productos más vendidos, millones de elementos que aparecen ahí en los laterales de la página, ¿vale? Que no son elementos fundamentales, pero que también están ahí y que requieren un cálculo para que estén ahí, ¿vale? Luego, una vez generado ese HTML, hay que enviárselo al cliente de vuelta, ¿vale?
cuando el navegador luego reciba ese HTML, se va a dar cuenta que necesita, adicionalmente al HTML, una serie de recursos, lo que se llaman media, o ficheros estáticos. Ahí se engloban los CSS, la hoja de estilo, las imágenes, los JavaScript, ¿vale? Un montón de elementos anexos al HTML que también deben servirse al usuario, ¿vale? Son un montón de peticiones más que vamos a recibir en nuestro servidor. Incluso puede ser que tengamos que hacer streaming, por ejemplo, si tenemos que servir vídeos, ¿vale? No solo servir un fichero normal, sino que hay que hacerlo de forma que se puede ir reproduciendo el vídeo mientras se va descargando, que tiene un proceso un poco distinto. Además, esas operaciones que hagamos sobre la plataforma pueden generar procesos, lo que se llaman procesos largos en tiempo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos YouTube, alguien sube un vídeo, ¿vale? ¿Qué pasa con ese vídeo? Ese vídeo tiene que procesarse y convertirse del formato que tengáis en vuestra cámara de vídeo a formato FLV, ¿vale? A H264 se tiene que codificar, ¿vale? Eso es un proceso que requiere mucha computación, ¿vale? Requiere un uso intensivo de la CPU. Si nosotros, conforme llegaran todas las peticiones de conversión comenzaran a convertir vídeos así como locos, si se nos juntan 10, 20, 30, 50, según el tamaño de nuestro servidor, va a haber un punto en el que se va a saturar nuestra máquina, seguro, sí o sí, ¿vale? Otra cosa que parece que no, pero también conlleva bastante tiempo es el envío de emails, ¿vale? Enviar un email por SMTP tarda una media de 4 a 5 segundos. Eso no es nada. Pero cuando nos juntan muchos, ¿vale? Bien, pues estos son más o menos los elementos principales que intervienen. Todos estos elementos, cada uno consume un tipo de recursos, o algunos varios. Van a consumir RAM, van a consumir CPU, disco duro, van a consumir ancho de banda, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se nos va a saturar el CPU, se nos va a saturar la memoria, ¿vale? Y se nos va a quedar la máquina absolutamente pillada. Hasta ahora teníamos estos tres tipos de servidores, que se diferencian básicamente en el uso que podemos hacer de sus recursos, ¿vale? Cuando vamos a contratar un hosting, podemos elegir un servidor compartido, en el que compartimos, como su nombre indica, la máquina con otras aplicaciones web de otra gente. Pues claro, si ahora la otra página pues, tiene un pico de trabajo, pues yo me voy a fastidiar y mi página va a ir mal, ¿vale? Eso no es absolutamente nada recomendable. Muy barato, pero no es nada recomendable. La siguiente escala serían los servidores virtuales, que básicamente con VMware y VirtualBox y todas estas tecnologías de hoy en día, hay un montón ahora mismo de hosting que se basan en servidores virtuales, pero que te dan una máquina virtual para ti, ¿vale? En la que te garantizan unos mínimos de recursos, ¿vale? No todos los recursos tienen a lo mejor disponibles 3 GB de RAM, pero solo tienes garantizado 1. El resto van balanceándose entre la carga que tenga la máquina física donde se aloja esa máquina virtual, ¿vale? Y el siguiente que tenemos son los servidores dedicados. Son un poco más caros, pero esa máquina va a ser interés para nosotros o para que no. ¿Vale? Ahora la cuestión es, ¿cuáles nos quedan pequeñas? ¿Cómo escala esto? ¿Esto es escalable realmente? La máquina puede escalar, pero hasta cierto punto. Tiene unas limitaciones. La máquina físicamente tiene un tamaño. Tiene un tamaño de memoria que a lo mejor le puedo pinchar una pastilla o a lo mejor no, porque la placa no lo permite, ¿vale? Tiene un límite. Y hasta ese límite podemos escalarla, pero una vez que hemos superado ese límite ya no podemos escalar más esa máquina. Lo que tenemos que hacer es adquirir nuevas máquinas. Este es un problema, en una gráfica representa un poco el problema de la escalabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos aquí un poco la demanda que tenemos prevista de visitas en nuestra plataforma a lo largo del tiempo, ¿vale? Las visitas realmente no van a ser así ni por asomo, ¿no? Van a ir oscilando, ¿vale? Vamos a tener picos, hay horas en las que hay más visitas, horas en las que hay menos, ¿vale? Ahora resulta que salimos en una noticia en el periódico, salimos en la tele, de repente te viene un aluvión de visitas tremendo, ¿vale? Nosotros, ¿qué tenemos que procurar hacer en nuestra estimación inicial? ¿O qué deberíamos hacer? Pues esta es nuestra estimación, o intentar contratar máquinas que siempre estén por encima de esa línea, ¿vale? Cuando nuestro servidor esté cerca de llegar a nuestra demanda estimada,
pues contratamos otro servidor o ampliamos, ¿vale? La resolución se irá ampliando en función de lo que vayamos necesitando. Pero, claro, esta es la aproximación tradicional, que estoy hablando. Pero claro, esto tiene un problema, ¿vale? Porque puede haber picos inesperados en los que la demanda supere las capacidades de los tratamientos. Es muy normal. ¿Vale? En esos momentos, ¿qué va a pasar? Que la página se va a caer y que vamos a perder miles de usuarios sobre la marcha. ¿Vale? La plataforma caída es lo peor que puede tener. ¿Vale? Eso da muy mala imagen a la plataforma. Bien, hemos visto, resumiendo, que hay una serie de elementos, ¿vale?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver este problema de la escalabilidad de los proyectos. Y hay que atacar todos los elementos, no vale concentrarnos en uno, ¿vale? Como intervienen muchas cosas, hay que realmente ir optimizando cada una de esas partes, ¿vale? Por un lado, el servidor web, por otro lado, el servidor de base de datos, por otro, el servidor de ficheros estáticos, por otro, el procesamiento y el envío de emails, la generación HTML y lo que sería propiamente el hosting, el alojamiento. ¿Vale? Todos esos elementos son los que vamos a tener que resolver uno a uno para conseguir que nuestra plataforma funcione escaladamente, correctamente. Vamos a empezar con el primero, el servidor web. Si yo os pregunto a vosotros cuál es el mejor servidor web, todos, habrá quien no sepa ninguno, que no le suene ninguno, pero el que le suene a alguno le va a sonar Apache. ¿Verdad? ¿A todo el mundo le suena Apache? Bien. ¿A alguien le suena Nginx? No tanto. No tanta gente, ¿verdad? Bien, pues Apache está muy bien. Es un servidor muy estable, muy seguro, muy fiable, muy configurable. Tiene muchísimas opciones, muchos módulos. Tiene de todo. Pero eso tiene un coste muy alto. Nginx es lo que se utiliza hoy en día. Antiguamente se utilizaba solo como frontal. Cuando tú tenías varios Apaches y querías poner un frontal delante para repartir, para balancear la carga entre los Apaches, ponías un Nginx delante. ¿Vale? Esa era su función. Pero hoy en día ya no se utiliza para eso, se utiliza como servidor web propiamente. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, Nginx es mucho más sencillo. No tiene, por ejemplo, no es capaz de procesar PHP, ¿vale?, ni ningún lenguaje de programación, ¿vale?, sino que simplemente sirve de interfaz para resolver peticiones. Puede ser ficheros estáticos, puede resolver, puede gestionar conexiones SSL, hace toda la labor del servidor web menos procesar lo que son las peticiones, ¿no?, ejecutar código del servidor. Para eso se utiliza la interfaz CGI o WSGI, según el lenguaje que utilicemos, ¿vale?, conectado a Nginx, ¿vale? Esto es en esta gráfica vemos, para servir, este ejemplo sería simplemente servir un fichero fijo, ¿vale?, una imagen. En azul vemos el tiempo que tarda Apache a medida que va creciendo el número de peticiones simultáneas, recurrentes. ¿Vale? Como veis, bueno, aparte del pico raro que hay, va creciendo. ¿Vale? A medida que hay más peticiones simultáneas, Apache tarda más en responder esas peticiones simultáneas. ¿Vale? En cambio, con Nginx, si os fijáis, se mantiene constante, está exactamente lo mismo. Es alucinante. ¿Vale? Eso es simplemente por cómo está construido. ¿Vale? Apache tiene hebras que cada una es la que sirve esas peticiones. En Nginx está programado de forma basada en eventos. Cada vez que le llega una petición, la pasa. A través de simplemente generando un evento. Esto es súper rápido. ¿Vale? Una pregunta. Sí, Que no se ve bien. ¿En qué está escalada la gráfica esa? ¿Miles o millones? No. Miles, ¿no? En miles, miles. Estos son miles de visitas. Pero es que eso no es lo mejor. Lo mejor es el consumo de memoria. Si os fijáis, a medida que suben las peticiones simultáneas, fijaos en el consumo de memoria de Apache y el consumo de memoria de Nginx. Esto ya está hecho. Esto si lo continuáramos, sí que sube un poco, ¿vale? Pero ni de lejos como Apache. ¿Vale? Esta es la clave. Si nuestros servidores van a tener problemas de recursos, porque al final son los problemas que vamos a tener en nuestro servidor, fijaos la diferencia entre utilizar Apache y utilizar Nginx. Abismal. ¿Vale? Con el mismo servidor podemos tenerlo saturado por utilizar Apache, cambiamos a Nginx y nos sirve el servidor todavía otros 2 o 3 meses más mientras vamos subiendo. ¿Vale? Pues vamos a ver desde el principio y se ve más rápido.
para servir a base de datos. ¿Qué se utiliza habitualmente en web? MySQL y Postgres. Es lo típico. Tanto uno como otro están perfectamente preparados para escalar. Están ya preparados para que se puedan crear granjas de servidores, ¿vale? Repartidos en varias máquinas y se replican los datos entre ellos y están preparados. Entonces, si utilizamos esos motores, no vamos a tener en principio problemas, ¿vale? De escalabilidad. Una solución muy habitual que se hace con este tipo de servidores es las lecturas, repartirlas entre varios servidores. Tú tienes varias copias de la base de datos, pero solo de lectura, ¿vale? Entonces, lo normal en una plataforma web es leer datos. Escribir se hace muy poco. O sea, tienes muchas máquinas para lectura de esos datos y las escrituras se derivan en solo una, ¿vale? Se centran todas en una o dos, las que consideramos, pero muchas menos, ¿vale? Y esas máquinas, pocas, donde se hace la escritura, replican esos datos en el resto. Otra solución para escalar la base de datos es cambiar el concepto, según nuestro tipo de aplicación, que esto ya un poco depende del tipo de aplicación que vayáis a gestionar, ¿no? Pero hay muchas en las que podemos cambiar un poco el chip y utilizar bases de datos no relacionales, ¿vale? Que son estas, por ejemplo, que son muy nuevas, todo esto es muy nuevo, ¿vale? Pero la demanda es que es muy nueva también, ¿vale? Si Facebook utilizara un MySQL, podría morirse. No cabe tanta información en una tabla, es imposible, ¿vale? Imaginaos hacer un join de tablas de millones de registros. O sea, eso es la muerte para la máquina, para ser más potente que sea la máquina. Eso no puede funcionar, ¿vale? Entonces hay que cambiar el sistema, hay que irse a bases de datos no relacionales, bases de datos basadas en objetos. En las que tú recuperas un objeto y ese objeto tiene toda la información que tiene una pantalla, ¿vale? Toda. Y eso está todo en un objeto único. Entonces, la consulta es súper simple. Tráeme tu objeto. Eso escala maravillosamente. Claro, que tener el problema de las actualizaciones. Cuando tú mandas una actualización tienes que llevar esa actualización a muchos registros. Pero es que las lecturas son muy pocas. Aquí el problema que tenemos es hecho la lectura. ¿Vale? Servir los ficheros estáticos. Jamás utilicéis Apache para servir ficheros estáticos. Ya hemos visto cómo responde ante muchas peticiones concurrentes. Es terrible, ¿vale? Jamás utilicéis Apache para eso. Podríamos utilizar Nginx, que haga mucho mejor. Es una opción. Pero tampoco lo voy a recomendar. Porque esa labor hay quien la puede hacer mucho mejor. Existen servicios que se llaman CDNs, Content Delivery Networks, ¿vale? Que están especializados, tienen servidores especializados, con software especializado, en servir lo más rápido posible esos ficheros fijos. Porque es que no tiene procesamiento ninguno. Me queda este fichero, yo te lo doy. No hay que hacer absolutamente nada. Nada más que servir. ¿Vale? Pues hay software especializado para eso. Amazon S3, por ejemplo, tiene además un servicio que se llama Cloudflare, que lo puedes enganchar, que te coge y tú subes tus ficheros estáticos y te los replica en servidores por todo el mundo, de forma que si alguien pide una imagen, se va a servir del servidor más cercano a esa persona. Y eso se hace de forma transparente que tú ni te enteras. Eso va rapidísimo. Y además te evitas servir esas peticiones. Esas peticiones se las come otro. Las come ese servicio. Con lo cual tú sirves tu aplicación. Todos esos ficheros fijos no tienen ni que enterarte de eso. Una puntilla. Sí. ¿Todo esto es software libre? ¿O tiene que ser propietario? Por ejemplo, Amazon S3 entiendo que... Vamos a hacer un servicio de pago, de hosting. de pago, ¿no? Claro, todos los CDNs en principio son de pago. ¿Y Nginx? Nginx es un software gratuito, no es Apache. ¿Y es multiplataforma? Igual que Apache. Igual solo para pasar libre. Igual que cualquier plataforma libre. ¿Y a partir de qué momento una empresa que se debe plantear con qué hacer para esta situación? Porque tú has hablado... La demanda te lo va a decir. En el momento que tú tengas un número de visitas suficiente para que tu plataforma vea que no da, empieza a ir lento. Pero el síntoma es que va lento la página. Parece que empieza a ir lenta la página. Pero hay servidores Sí. basados en Apache. Sí. Yo, por ejemplo, tuve grandes problemas con mi servidor y simplemente conté la más grande que había, ¿no? Lo solucionas rápido, ¿no? Claro, claro. Pero llega un momento en que eso también te haya costo. Y a lo mejor con la máquina pequeña que tenías... ¿Cuál es ese punto, más o menos? Te diste cuenta de que te hace falta subir la máquina, ¿no?
Sí, pero yo subí unos 8 gigas, 8 núcleos, 8 gigas, la leche. No sé cuántos euros al mes. Entonces, ¿cuándo llegas en qué volumen de visitas estamos hablando? Porque tú has puesto una escalita ahí de miles de visitas y cosas así. Pero claro, esa escalita es pequeña. Es decir, esas miles de visitas no dan, con un servidor estos normalitos va soldado. Puede ir subsistiendo. Pero va a llegar un momento igualmente en el que dejará de funcionar. Al final si tu número de visitas va subiendo, va a llegar un punto en que va a dejar de funcionar. Sea la máquina lo potente que sea, da igual nada. Lo que sí te puedes ahorrar, si has conectado 8 cores y 8 GB de RAM. A lo mejor con la mitad, si hubiese usado Nginx, funcionaría exactamente igual. Se supone que Y estamos estarías pagando menos. Se supone que estamos hablando para una aplicación que es internacional. Por ejemplo, en YouTube. Es que también depende de lo que tú sirvas. Claro, bueno, contenidos normales, a lo mejor si ves con si trabajas a lo mejor con cortes que requiere mucho procesamiento, que tira mucho de la máquina, las peticiones, pues necesitas tener un servidor más potente, ¿no? A lo mejor tienes una página muy normalita, pero a lo mejor no necesitas tanta potencia. Entonces lo puedes tener esos picos que la web se te cae, a mí se me cae un montón de veces. Hasta que llegue y dije, no, esto se soluciona rápido. ¿Cómo se soluciona rápido? Yo supongo que ¿La opción es pagar? no, simplemente para una empresa básicamente se limita a decir, pongo usted algo que no se rompa. Pero es que te podemos poner algo que va, algo que no se rompa. Si pero es algo que no se rompa, tiene límite también. Sí, pero bueno, Muy relativo. el límite es el servicio que la empresa que contrata es que te dé una máquina potente. Pero por muy potente que sea esa máquina, se va a quedar pequeña. Es que no estamos hablando de una página, ya he dicho al principio, una página corporativa, una página en principio de pequeña escala, sino estamos hablando de un portal. Imagínate en Twenty, en YouTube, el número de peticiones simultáneas que tiene. Por eso te hablaba de a partir de qué momento todo esto que estamos hablando de millones de peticiones simultáneas. Eso es lo que te estaba preguntando yo. A partir de qué momento eso es necesario. Es decir, hablamos de. No te sé decir un número exacto de aproximado. A partir de que llegas a millones, va a 100.000, millones, 100.000, miles. Depende de algún programador que también esté hecho, ¿no? Y cómo haya desarrollado. Cambia muchísimo lo de la aplicación, el uso que haga la aplicación de la base de datos, cómo esté optimizadas las páginas, cada una tiene que hacer el mínimo número de consultas. Es que eso intervienen muchísimos factores. Tal y como tengas la aplicación, depende, tú lo vas a ir viendo. Va a ir viendo que la máquina va a empezar a responder más lento y va a llegar un momento en que va a dejar de responder. ¿Vale? Lo que hay que es prever eso, intentar evitarlo. Todo lo que estamos viendo aquí un poco es cómo, si lo hacemos esto desde el principio, vamos a tener mucho más recorrido con las mismas máquinas. Indudablemente ya va más razón que un santo cuando dices que eso es una catastrófico. Es decir, cuando tu máquina se te cae, cuando se supone que tienes esas visitas es cuando se te cae la máquina. Claro. Y cuando se supone que tienes esas visitas, una caída de una hora supone pérdida inmediata de dinero. Entonces eso es terrible. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ese 3. Una cosa, la mayoría de las páginas web que hay en internet están en Apache, ¿no? La mayoría de páginas normales están en Apache. Ahora, si te vas a portales grandes, están en Nginx. Todos estos portales grandes que tú visitas habitualmente, ¿vale? YouTube, Twitter, Facebook, Twenty, todos estos portales, todos usan Nginx. ¿Por qué? Porque con las mismas máquinas sirves a mucha más gente. Simplemente. Si son muy grandes, utilizan Nginx, pero pequeñito sería Apache, ¿no? O sea, si son muy grandes como YouTube. Si eres pequeño y no necesitas más, con Apache te sobra. ¿Vale? No tienes por qué complicarte. Pero si tú prevés que vas a tener un crecimiento en un mediano o largo plazo, ¿por qué no empezar directamente con Nginx? Muchas veces no se puede prevenir. Bueno, sí, Depende del negocio, ¿no? O sea, que no, muchas veces no se puede prevenir. Sí se ve. Las páginas no pasan de 100.000 a 2 millones de visitas. Entonces, cuando tú ves que te da un crecimiento así. Siguiente cosa a resolver. Procesamientos de tarea larga, ¿vale? Procesamientos complejos. Por ejemplo, como he dicho, la conversión de vídeo. Por ejemplo, cuando tú haces un pedido, pues, generar todo lo que conlleva ese pedido que tú has generado, enviarte los correos, enviar avisos a los proveedores, un montón de procesamiento que hay detrás de esa página web. Todas esas labores no se puede hacer en tiempo de petición,
O sea, sobre la marcha. No podemos hacerla en ese mismo momento en el que el usuario no la está pidiendo. Sería totalmente inviable. La página tardaría un montón en cargar, ¿vale? Y aparte haríamos un consumo muy excesivo de la máquina. Imaginaos que nos llegan, de repente, tenemos una máquina pequeñita, normal, este portátil, y me llegan ahora mismo 200 vídeos que tengo que convertir a FLV. Por muy buena máquina que sea, tampoco mucho, va a llegar el momento en el que la CPU se va a poner a tope y la página va a dejar de funcionar, sí o sí. Porque está centrada en otras cosas, en procesar ahí vídeos, ¿vale? Se satura, eso es lógico y normal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para evitar eso? Utilizar gestores de colas, ¿vale? Las tareas se encolan y luego esa cola de tareas se procesa poco a poco con un número de workers, un número de trabajadores que van a ir procesando esas tareas, ¿vale? ¿Cuántos workers ponemos? Pues lo según la demanda que vayamos viendo que vamos teniendo. Al principio poca demanda, pues con un par de workers a lo mejor te apañas, ¿vale? A medida que va subiendo tu demanda, pues va aumentando el número de workers, ¿vale? ¿Con eso qué hacemos? Si tenemos dos workers, sabemos que como mucho van a haber dos procesos de conversión de vídeos a la vez. Con lo cual, nuestra máquina sabemos que lo va a aguantar, ¿vale? Por eso podemos dimensionar las máquinas perfectamente, ¿vale? Y llevando el control de hasta dónde va a aguantar nuestra máquina, ¿vale? ¿Qué software se utiliza para eso? Utiliza Celery habitualmente, también software gratuito, ¿vale? Celery y Redis, ¿vale? Esa pareja, magnífica para eso. Luego, generación del HTML, ¿vale? Como hemos comentado antes, un mogollón de elementos en la página se repite. Cuando tú cambias de una página a otra, más del 90% de lo que estás viendo es lo mismo que acababas de ver hace un segundo, ¿vale? Sí. Una preguntilla con Sí. respecto al procesamiento. Eso también lo podríamos extender, contratárselo a una empresa, un centro de procesamiento de datos, esa parte, ¿no? Según lo complejo que sea, claro, puedes analizar mucho tipo de cosas. la infraestructura ahí. Depende. En la facultad. Si eres YouTube, tienes que convertir tus vídeos. Si eres Vimeo, tienes que convertir tus vídeos. ¿A qué se lo va a dar? Javi. Bueno, se lo va a dar a otras máquinas. O sea, que lo que tienes que hacer es contratar más máquinas para que tengan muchos workers trabajando, Javi. ¿vale? Y luego tienes tu triquiñuela, que si tienes tu cuenta premium, te colo en la cola de tareas, te pongo delante, te doy prioridad, ¿vale? Si no, pues te tienes que esperar. Y tú como buen usuario, pues te esperas y te aguantas y ya está. Que no estás pagando. Para proyectos normales, en la carrera, en una asignatura se ve montado un CPD pequeñito, ¿no? Y el trabajo que tiene eso, yo por lo menos lo estuve haciendo y de configuración, de protocolos. Pero esto no llega a ser un CPD. Esto es mucho más sencillo. Ahora veremos, al final vemos la lista de servicios que vamos a tener que contratar. Y todos son muy fáciles y cómodos de utilizar. Ahora. Javi. Sí, me voy ahora, ¿no? Porque sí. Venga, A ver. rápidamente. HTML, genero HTML. No genero siempre lo mismo el HTML. Una vez que lo he generado, lo cacheo. Y la próxima vez que se me pregunte, lo doy tal cual, no tengo que calcularlo. Productos más vendidos, los más visitados, eso es una cosa que no es calculada durante a lo mejor 10 minutos, no pasa nada, porque la información no sea 100% fiable. ¿Vale? Durante 10 minutos podemos mostrar lo mismo, no pasa nada. Aquí voy a calcularlo en cada petición. ¿Vale? Voy mostrando siempre lo mismo y me ahorro muchísimos cálculos. Eso cambia drásticamente el rendimiento de una aplicación web. El servidor. ¿Qué hemos visto? Si se nos queda pequeño, hay que ampliarlo, ¿no? Primero, lo que vamos a ampliar son recursos. Cuando ya la máquina no podemos ampliar con más recursos, ¿qué hacemos? Lo siguiente, contratar más máquinas y repartir tareas entre las varias máquinas, ¿vale? Bien, pero si imaginas que ahora contratamos 10 máquinas, porque hemos tenido un pico de trabajo muy grande, ¿vale? Y ahora, el día siguiente, no viene nadie en la otra plataforma o baja muchísimo. ¿Qué hacemos con esas 10 máquinas que están paradas? ¿Vale? ¿Qué hacemos con ellas? Estamos pagando por un servicio que realmente no estamos utilizando. O la damos de baja. Si la damos de baja y se vuelve a venir el pico. ¿Qué hacemos, no? Bueno, ahí es cuando entra la nube. ¿Vale? El cloud, ese que te digo más ahora, que todavía no hemos llegado, y ya se me acabó el tiempo. Esta es la solución, ¿vale? El cloud nos da la herramienta para poder adaptar la demanda a realmente nuestros servidores. O sea, al revés. Adaptar nuestros servidores a la demanda. ¿Vale? ¿Cómo funciona eso? Imaginaos que soy, como buenos informáticos que soy, somos todos muy flojos. Y nos gusta trabajar bien poco.
¿vale? Intentamos optimizar los procesos lo máximo para que sea lo más sencillo de hacer, luego para nosotros mismos. Entonces, imaginaos que trabajáis en un CPD, con muchísimas máquinas a vuestro cargo, ¿vale? Y ahora resulta que vienen de alta, tenéis que dar de alta un montón de gente que contrata servidores. Vosotros como buenos programadores, ¿qué es lo que hacéis? O hacéis una API súper chula, ¿vale? Que con un par de líneas dais de alta una máquina, le instaláis el software y lo dejáis preparadito para que esa persona ya pueda funcionar. Con 2 líneas. Y ya, cuando haces eso, baja, te sientes aquí en el mambo y dices, está de puta madre. Qué poco trabajo trabajar. Pero es que ahora llega tu jefe y dice, oye, qué chulo eso, ¿no? Pues vamos a venderlo. Y esa misma herramienta se la da a tus clientes. Eso es la nube. La nube son un montón de servidores en los que tú tienes un API con la que ese propio API te da la opción de dar de alta nuevas máquinas y instalar el software sobre la marcha. ¿Vale? Con esa capacidad en tus manos, tú puedes dimensionar tus máquinas sobre la marcha. Que tienes necesidad, tienes un pico, vas notando que tu nivel de CPU va subiendo, pues de repente recoges y arrancas a una máquina, le instalas lo que necesitas y la pones en marcha. Eso es la nube. Y puede ser que sea inteligente y lo haga solo. A eso es a lo que voy también, efectivamente. Lo hace. ¿Vale? Me voy a saltar aquí un poquito y vamos a la receta final. Amazon EC2. Amazon EC2 es justo esto. El cloud, la nube, con un montón de máquinas que tú puedes dar de alta a través no solo de un asistente muy bonito que tiene, sino también a través de código. Luego Amazon, además de tú trabajas con él para vender productos, vender vídeos, vender en tu página, Sí. también da hosting. Bueno, Amazon es más grande que la hosting ahora mismo. Pero también puedes ponerlo en tu página para vender productos de él. Sí, sí. Eso Amazon tiene una tienda con la que Sí, sí, sí. famoso. Yo Otro servicio que tiene. trabajo en Amazon. Sí. Yo trabajo así, de modo que tú estás diciendo de poner productos en mi página web, la gente lo compra y me da una comisión. Efectivamente. Sí, pero eso tiene algo. Ya, por eso. Yo creía que Amazon se dedicaba solo a Amazon es que eso. una empresa enorme. No sabía que tenía hosting también. Sí, tiene de todo. De hecho, es lo que pongo aquí más abajo, son los pioneros, son los que han creado realmente el cloud. ¿Vale? Amazon es otra empresa que ha inventado el cloud. ¿Vale? Luego, para los ficheros estáticos, Amazon S3, ¿vale? Que nos da esa red de distribución de contenido, ¿vale? Súper barato. De verdad, no penséis que es caro. Es súper barato. Compensa, sí, sin duda, vamos, sin duda. ¿Vale? Amazon RDS te da un usuario, una IP y una contraseña, tú conectas a eso, y eso es una base de datos en la que tú lo quieras consultas y te devuelve el resultado. ¿Vale? Y el por detrás se encarga de escalar lo que necesite para que eso sea rápido. ¿Vale? Y te cobran por consulta. ¿Tienes ese contrato a esos productos de Amazon ahí en Amazon.com o tiene una dirección? Amazon AWS. Estos puntos de servicio se llaman Amazon AWS. ¿Vale? Amazon Web Services. ¿Vale? Envío de emails. Tiene otro servicio para eso. Amazon SES, Simple Email Sending. Tú le tiras el email y él se encarga de mandarlo tranquilamente. ¿Vale? Y puedes mandar todo lo que quieras. Porque tiene detrás una granja de servidores enorme, ¿vale? Que también escala dinámicamente. El solito. Para la caché, hemos dicho que íbamos a utilizarlo en caché. Vale, si lo queréis alojar en vuestra máquina, podéis alojar el servicio en caché en vuestra propia máquina. Pero es que también tiene un servicio, Elastic-Caché, ¿vale? Que lo podéis contratar y también escala de forma automática. ¿Vale? Y luego, la magia es el Amazon CloudWatch y el Amazon Autoscaling. ¿Vale? Con el CloudWatch te supervisa tus máquinas. ¿Vale? Mira los niveles de carga de las máquinas, de CPU, de memoria, de red, ¿vale? Y tú le pones los parámetros de configuración. ¿Vale? Cuando yo vea que la máquina supera este umbral, cojo si me arrancas una máquina de este tipo. ¿Vale? Y con eso ya funciona la magia. Era un mago, ¿no? Se adapta, ¿vale? Nuestra plataforma se va a adaptar a la demanda. ¿Que viene un pico de visitas? Se van a arrancar las máquinas que hacen falta. La voy a pagar, por supuesto. ¿Vale? Te van a cobrar por uso de máquina. ¿Vale? ¿Qué hay que contratar? ¿Un nivel de servicio o algo así? Tú vas pagando en función de lo que vayas usando. No tienes un coste fijo. ¿Vale? Yo quería hacer un apunte. Durante los últimos 4 o 5 años nosotros tenemos una web Sí. que recibe el orden casi de las 8, 9.000, 10.000 visitas diarias. Sí. Y durante este tiempo, todos los fallos que hemos tenido al final han sido de programación. Sí. Antes de empezar a escalar,
siempre yo creo que es recomendable revisar código, porque Por supuesto. ya te digo, el 100% ha sido fallos de consultas que se le ha ido la olla, Eso, que eso, deja eso, la base eso, de eso por consultas, pero supuesto. consultas de programación, no de máquinas. Sí, Y en por cuanto supuesto. al tema La de... consulta de base de datos es una cosa súper crítica. Y en Y cuanto- según cómo la hagas, según cómo las montes, cambia muchísimo el rendimiento de la página. Y en cuanto al tema del cloud, yo el problema que le veo, el único problema que le veo es, por ejemplo, lo que ha pasado este verano. Cayó un rayo en Irlanda en AWS a tomar por culo. Estuvo 99%. 3-4 días fritos. Meneame, por ejemplo, estuvo 3-4 días fritos por eso. A lo que ha dicho tú, AWS se explica Amazon, En ¿no? Amazon Web Service. Claro, yo utilizo AWS, me parece estupendo. Claro, claro, claro. Pero- Todo tiene sus problemas. Pero el que hecho de que quede con rayo, eso... Pero Vamos a ver. Ese es el número La probabilidad del rayo es la misma. Pues. Está claro. Tenga lo que tenga el servidor, me puede ¿no? cambiar. AmazonAWS.com. No recuerdo exactamente. AWS.amazon.com. AWS, Amazon.com, ¿no? Tiene la ventaja que te llama y que caiga en el mismo. Pues ya termino. ¿Alguna pregunta rápida? Ya cierro. ¿Algo más? Nada. Ya está, muchas gracias.